Hola jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar con la guía número 6. Espero que se encuentren bien en sus hogares, junto a sus familias y les invito a que pasemos a ver nuestra guía de lengua y literatura. Bueno jóvenes, el título de esta guía tiene por nombre El otro yo. Espero que ya les haga un poco de ruido, ¿cierto? Con la imagen ahí de Bart y Hugo, su gemelo malvado, para que ustedes ya vayan pensando más o menos en qué trata esta nueva guía. Antes de empezar a explicar o a introducir el tema, quiero que respondan la siguiente interrogante. ¿Cómo crees que reaccionarías si un día te encontraras frente a frente con tu doble? Tienen que ponerse a pensar, imaginen, van por la calle, por la plaza, están tomando un café y de pronto se topan con su igual. O sea, como que si se estuvieran mirando al espejo. ¿Qué harían? ¿Qué sería lo primero que se les vendría a la mente? ¿Cómo reaccionarían frente a esa situación? Eso lo trasladan a la respuesta de esta pregunta. Continuando, la guía jóvenes presentamos el tema, es el doble en la literatura. Ese es nuestro tema hoy. Para contextualizar un poquito, no es un tema actual, no es un tema reciente que haya salido hace poquito, sino viene desde la época del romanticismo, ¿ya? Pensemos finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entonces, no es algo antojadizo o algo al azar. Tenemos que situarlo como parte de Alemania, por ahí más o menos, y nace un vocablo alemán que no sé decir muy bien, pero ustedes entenderán un poquito, Doppelganger, ¿ya? No lo voy a volver a repetir. Que quiere decir el que camina al lado. ¿Ya? Y netamente, ¿por qué nos situamos en el periodo romántico? Porque si ustedes se recuerdan, que lo vimos en primer año medio, el romántico tenía primero que todo el propósito de ser libre y tenía diferentes fascinaciones. Una de ellas era la muerte, lo fantasmagórico, los sueños, ¿ya? El subconsciente, todo eso llamaba mucho la atención del ser romántico. Por eso el doble propiamente tal trata sobre lo fantasmagórico. Entonces, chiquillos, acá nace esta idea del gemelo malvado, o más bien una idea paranormal, sobrenatural, sobre cómo se verían una misma persona, pero en dos lugares diferentes, al mismo tiempo. Y ahí nace más bien el concepto de doble. ¿Ya? Entonces, si tenemos un resumen, una síntesis, es que el otro yo, el doble, vendría siendo como ese lado malo de la persona, como los defectos, las cualidades negativas que puede tener. Y a lo largo del tiempo también ha tenido variaciones este tema, no es que siempre se refiera a un gemelo o referir a dos personas en un mismo lugar al mismo tiempo, sino que hay otros autores que lo han llevado también a los ámbitos de la identidad, permitir trabajar con el doble, la identidad de las personas, la percepción, trabajar mucho la conciencia. Y así este tema ha ido abarcando diferentes variaciones que son muy ricas y son muy necesarias en la literatura. Así al final la idea es que nosotros disfrutemos de ello. Y no solo se ha abarcado dentro de lo que es la literatura, sino también se ha extrapolado al cine, a otras referencias del arte. Por ejemplo, en Hulk, nosotros conocemos al Dr. Banner, que es un doctor más paciente, ¿cierto? Tranquilo, conservador, por así decirlo. Y resulta que de un mal experimento radioactivo nace esta masa verde que en ocasiones se apodera de él, ¿cierto? Y es todo lo contrario, es un ser fuerte, es un ser destructivo, ¿ya? Como que toma todo lo malo de la persona, del ser humano, y está encarnado en esta masa verde. Entonces ahí el Dr. Banner tiene que lidiar con su personalidad y también con Hulk.
En la leyenda de El Hombre Lobo también podemos ver en la presencia del doble, ¿cierto? Este personaje que diariamente es de una manera, pero que en las noches de luna llena se convierte en hombre lobo y nace o tiene esta necesidad de comer carne humana. Entonces aquí como que vemos un poco el salvajismo, una característica que no es normal en una persona. A su derecha también nos encontramos con Spider-Man, que en una de sus películas también trata el tema del doble, ¿cierto? Y un otro yo que es más bien malvado, que es este otro yo que adquiere las cualidades o las características negativas de Parker. Entonces, si se fijan, el tema del doble no es netamente solo en la literatura, sino también se ha extrapolado y ha llegado a diferentes artes como el cine. Y la fotografía también ha tenido mucha repercusión el tema del doble. ¿Ya, jóvenes? Entonces, para que ustedes vayan viendo que esto no es netamente o no es un tema propio o que se trate solamente en la literatura. La actividad a trabajar hoy, chiquillos, corresponde al texto El Otro Yo, que es un cuento corto del autor uruguayo Mario Benedetti. Él es un escritor bastante famoso por sus poemas también, así que les invito a que en algún momento puedan googlearlo y buscar sus poemas y puedan leer un poquito de él, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar con su obra El Otro Yo. Chiquillos, muy importante buscar las palabras que no conozcan, darles un significado, contextualizarlas en la obra. Ya eso es muy importante para tener un significado global del texto. Y también subrayar las ideas principales por párrafo, chiquillos, anotar a los costados de nuestra guía, ¿cierto? Aquello que nos llamó la atención y que encontramos que es importante dentro de la lectura. Eso, hacerlo siempre cuando tengamos un texto enfrente. Ya, subrayar, anotar a los costados, buscar el significado de las palabras que desconocemos. Eso es importantísimo. Una vez que tengamos todo eso con nuestro texto, podemos pasar lleno al cuestionario. La primera pregunta, chiquillos, nos dice: ¿en qué se diferencia Armando de su otro yo? Caracteriza a cada uno de los personajes. O sea, aquí ya se nos está diciendo que existe un personaje que se llama Armando y que también está su otro yo. ¿Cómo es cada uno? ¿Cuáles son las características que poseen cada uno de ellos? Y escribirlas en esta pregunta número 1. Pasamos a la 2, que nos dice: ¿por qué crees que Armando quería ser vulgar? ¿Cómo interpretarías el término dentro de la historia? Explica con ejemplos. Tenemos que buscar lo que significa vulgar, ¿cierto? Primero, ir a la lectura, por qué Armando quiere ser vulgar, y contextualizar esta palabra. No nos sirve tener solo el significado de ella, sino contextualizarlo, llevarlo a lo que nos quiere decir el término dentro de la historia. Y ahí vamos a poder obtener esta respuesta del por qué este personaje quería ser vulgar, por qué lo anhelaba tanto, cuál es la razón. Pasando a la pregunta 3 tenemos: ¿cuál crees que fue el motivo por el que los amigos dejaron de notar la presencia del protagonista? Quiere decir que en algún momento el protagonista pasó desapercibido. ¿Para quién? Para sus amigos. Entonces algo pasó, algo cambió en él. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué dejaron de notar su presencia? ¿Qué pasó con el protagonista? Y esa es la respuesta, chiquillos. Eso es lo que ustedes tienen que escribir en la pregunta número 3. La interrogante 4 nos menciona: ¿qué nos quiere transmitir el autor? ¿Qué efecto busca generar en el lector? ¿Quién es el lector? Nosotros, ustedes, yo, quienes ya hemos leído El Otro Yo. ¿Qué nos quiere decir el autor? Nos debemos meter en los zapatitos de Mario Benedetti y buscar la razón del por qué nos quiere transmitir él. ¿Qué efecto busca generar en nosotros? ¿Qué quiere provocar en nosotros? ¿Qué nos quiere decir Mario Benedetti? La interrogante 5 nos dice: ¿los seres humanos tendremos un solo yo? ¿Habías escuchado sobre este tema alguna vez? ¿Dónde?
Justifica tu respuesta. Primero que todo hay que responder. ¿Tendremos solo un solo yo? ¿Seremos los mismos en todos los lugares? ¿Cambiaremos en ocasiones? ¿Por qué? Ahí tenemos que justificar. Y si ustedes habían leído ya algún texto, si habían escuchado, habían visto algo referente al tema del doble, también darnos a conocer en esta respuesta. Y para cerrar la guía tenemos la interrogante número 6 que nos dice: en el siguiente espacio describe cómo sería tu otro yo. ¿Qué sientes respecto a ese otro yo en ti? Aquí tienen que describir cómo es su otro yo. ¿Cómo sienten? ¿Cómo lo perciben ustedes que es? Dar sus características. Y también darnos a conocer qué sienten respecto a ese otro yo. ¿Les gusta? ¿Se sienten cómodos con él? ¿Es parte de su vida? O quizás más bien les disgusta, encuentran que no es lo mejor de ustedes y lo prefieren tener más bien oculto. Es una pregunta bastante personal, pero nos gustaría saber qué opinan de su otro yo. Y bien, jóvenes, esa es la guía completita. Esperamos que sea de su agrado, que sea bastante entretenida. Es un tema grato, chiquillos, es un tema interesante que esperamos realmente que sea disfrutado por ustedes y que no sea tan complejo. Ahora, si se vuelve un poco complejo, no duden en preguntarnos a nosotros. Ya para eso estamos. Cualquier cosa, se comunican con nosotros, chiquillos. Cuídense mucho, lávense las manos, pórtense bien. Nos vemos en la siguiente guía. ¡Chao!